se abre un nuevo frente de batalla que podría ser muy peligroso. Estamos hablando de un enclave, un pedazo de tierra redondito, así, muy chiquito, pero de suma importancia, tanto que la Unión Europea pues está feliz de aplicarle sanciones ahí, pero Moscú, Putin, Rusia están furiosos y advierten severamente de consecuencias y consecuencias graves. Vamos a preguntar qué es lo que está pasando justo ahí y de qué se trata todo esto. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Este es Kaliningrado. Es un pedacito de tierra que pertenece a Rusia, sin conexión con el demás territorio ruso. Está rodeado por países de la Unión Europea y de la OTAN, Polonia y Lituania. Lituania ha aplicado las sanciones contra Rusia y ha prohibido el transporte de mercancías a Kaliningrado. Rusia amenaza directamente a Lituania con graves consecuencias. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted y más que nada a usted. Vamos directamente con nuestros analistas, los dos justamente están en Europa. El doctor Jesús Almejo, usted lo conoce, el gran famoso profe de RI, que ahora anda en un periplo por Europa. Muchísimas gracias, Jesús, un placer, doctor, verte, experto en relaciones internacionales con doctorados y maestrías. Muchísimas gracias. Y también, gracias, mi querido Roberto, un placer estar con de la Razón como siempre, un honor. Gracias, y además un gran investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Gracias. Está Eduardo Luque, investigador y además un gran promotor de denunciar las causas, muy activo este año. De hecho, aquí en Detrás de la Razón, gracias Eduardo, te agradecemos tanto porque has estado impulsando nuevas voces, diferentes voces, has traído invitados. Y bueno, pues esto te lo agradecerá muchísima gente. Gracias por abrir esos espacios de pensamiento crítico. Y él, como usted sabe, pues es un especialista en la psicopedagogía y también especialista e investigador en las cuestiones económicas y de finanzas en Europa y de cómo las guerras pues han afectado al mundo. Gracias a los dos. Jesús, me gustaría comenzar contigo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan importante y por qué es tan peligroso lo que pasa en Kaliningrado? Si nos explicas desde tu punto de vista, claro, Jesús. Muchas gracias, mi querido Roberto. Saludos también a nuestro compañero ponente y pues qué privilegio estar nuevamente aquí en Detrás de la Razón. Roberto, Kaliningrado es uno de los 46 oblasts, o dicho de otra manera, regiones, o como decimos en México, estados, que tienen un gobernador que lo designa el gobierno federal, pero una legislatura que se elige de forma local. Sin embargo, se puede considerar no como un enclave, sino como un exclave. Exclave significa tipo Alaska, que no tiene contigüidad territorial con el país al que pertenece. Tiene 500,000 de habitantes, tiene aproximadamente unos 20,000 soldados de élite del ejército ruso. Tiene fragatas, portaaviones, una cantidad de arsenal militar ruso muy importante y con una capacidad de despliegue para neutralizar a Suecia, a Finlandia, a Lituania, a Estonia, a Letonia, a la misma Polonia en cuestión de horas, incluso en un par de días. Y esto es así desde 1945, cuando el Ejército Rojo derrotara al ejército nazi, capturara a 100,000 soldados y posteriormente empezara con el proceso de desnazificación de esta región que anteriormente se llamó Königsberg. Recordar que
Kaliningrado fue bautizado así en honor a un importante militar que se llamaba Kalinin, que además fue alemán desde 1255, primero fue prusiano, después en 1871, cuando esta región se integra pues a la Alemania, se convierte en Alemania, pertenece a la República de Weimar, al Tercer Reich, y después de 1945, con la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, se empieza una rusificación de la zona, pero queda literal rodeada por el mar Báltico, por Lituania y por Polonia en el sur, lo cual implica que para que tuviera conectividad durante la época de la Unión Soviética era por Lituania. Por Lituania se comunicaba con Bielorrusia, y con Bielorrusia, o a través de Bielorrusia, se comunicaba con el gigante territorio de Rusia. Y últimamente, cuando vienen problemas con la Unión Europea, vienen sanciones también de la OTAN, está prohibido sobrevolar el espacio aéreo, y tiene que andar muy con cuidado las fragatas rusas para salir desde San Petersburgo, pasar por el Báltico y llegar a Kaliningrado, que por cierto, Kaliningrado se llama igual que la región, por eso luego mucha gente se confunde cuando se dice que tiene 215 kilómetros cuadrados a la que tiene 15,000 kilómetros cuadrados, que es la región, y entonces llega justamente por el mar Báltico. Y ahora el problema es que Lituania acaba de decir, pues yo voy a aplicar las sanciones a rajatabla y no va a poder pasar mercancía, ni personas, ni nada que esté sancionado por la Unión Europea y por la OTAN. Cabe mencionar que Lituania pertenece a ambas organizaciones, tanto a la integración militar como a la Alianza Regional Europea, Roberto. Y obviamente, pues, Kaliningrado, como un quiste para los europeos, me imagino que lo ven como una pesadilla ahí enclavado en medio de la Unión Europea, pues se abastece solo de Rusia, ¿no? Entonces, es el hecho de prohibir el paso de productos y mercancía, pues va a desabastecer y va a provocar pues una crisis, me imagino, dentro de Kaliningrado. Ahora Sí, si me permite nada más agregar un comentario de 20 segundos, es que había ya una buena relación entre Kaliningrado y principalmente Polonia, las ciudades fronterizas. Fíjate que ahora en Europa me ha estado dando mucho por regresar a los estudios transfronterizos, porque es impresionante cómo el hecho de que una frontera sea ficticia o haya fronteras bien rígidas termina por generar una identidad local transfronteriza, como era la que había entre Kaliningrado y las regiones transfronterizas con Polonia. Pero es efectivamente gracias a que hay esta relación pues de un paso muy dinámico entre Kaliningrado y Lituania, y Kaliningrado y las ciudades fronterizas de Polonia, la gente en Kaliningrado, y estamos hablando de 500,000 de personas, empiezan a ser un poco anti-Putin y más pro-Europa. Es decir, que en la medida que se sanciona a la población de Kaliningrado, también se pierde la oportunidad de que empezara una revuelta anti-Putin desde Kaliningrado, con la población que vieron cómo cuando llegaron a Kaliningrado económicamente estaban mejor que los lituanos y que los polacos, y ahora en el contexto de que Polonia y Lituania forman parte de la Unión Europea, han empezado a rebasarlos en ingresos y en acceso a mercancías y a productos que la gente de Kaliningrado solo pueden tener acceso cuando van a Polonia o a Lituania. Entonces, en la medida que hoy justamente estamos ya casi en los 4 meses de guerra entre Rusia y Ucrania y la OTAN, prácticamente empiezan a acercar a Kaliningrado, y lo que hacen es arrojarla nuevamente al nacionalismo pro-Putin, que era lo que se habían estado cuestionando la población de esta región, Roberto. Gracias. Bueno, pues ya Jesús nos sentó las bases, nos diste una cuestión muy importante para entender qué es Kaliningrado. La historia es demasiado importante en muchos casos para empezar. Eduardo, a ver, ¿por qué las cosas se pueden poner graves o están ya graves con este nuevo frente que parece abrirse? Porque Putin advirtió, amenazó con consecuencias muy, muy graves e incluso directo al gobierno lituano. Adelante, Eduardo, por favor. Sí, la situación se agrava por momentos. Lo hemos de ver en el contexto, como decía mi contertulio, hemos de verlo en el contexto de la guerra en Ucrania. La derrota del ejército ucraniano
es una derrota que está ya reconocida incluso por altos militares de la ONU, de la OTAN, y antiguos altos oficiales de Estados Unidos dan por hecho que de no cambiar radicalmente la situación, cosa que no se prevé de modo alguno, la derrota de Ucrania es un hecho. Ucrania en este momento ya ha perdido una importante zona de territorio y ve con extraordinaria inquietud cómo las tropas rusas ya tienen como objetivo, obviamente, Odessa, y una vez que caiga Odessa, el aislamiento del mar de Ucrania queda absolutamente cortado. En este sentido, la OTAN decide que hay que aumentar la tensión y la presión. Y la presión se aumenta, evidentemente, provocando a una situación que no tendría por qué existir, ¿no? El corte de mercancías, sobre todo carbón, energéticas y metalíficas, a la región de Kaliningrado, pone a la población de Kaliningrado en una situación muy comprometida, puesto que le faltan recursos imprescindibles para vivir una vida normalizada, ¿no? Entonces, es una agresión. Rusia lo toma como una agresión a su población, que es un salto cualitativo, ¿no? Hasta el momento, los contendientes en Ucrania luchan normalmente por imposición de terceros, sean las tropas ucranianas apoyadas por mercenarios de Estados Unidos o las tropas del Donbass y Lugansk apoyadas a su vez por tropas rusas, pero no deja de ser una confrontación por terceros. En este momento, Kaliningrado, la amenaza es una amenaza directa a la propia población de Rusia, un bastión central. El puerto de Kaliningrado es central para Rusia y para los países bálticos al mismo tiempo, así que también es lo que alguna vez hemos estado definiendo la irracionalidad de los dirigentes políticos, realmente desde el punto de vista de la psicología. Es realmente increíble cómo estos dirigentes son capaces de sacrificar a su pueblo en beneficio de otros, en beneficio de terceros. Lo que está haciendo, en este caso Lituania, es presupone graves reacciones por parte rusa contra la población. No estoy hablando de guerra aún, pero hay esa posibilidad. Y en lugar de buscar una situación que apacigue, la dirigencia de Lituania se lanza por el tobogán de las sanciones más duras, ¿no? Cuando va a implicar, además, en este proceso a todos los países bálticos. No solamente va a ser Lituania, sino Estonia también se va a ver implicada y arrastrada a este proceso, y posiblemente Polonia también. Si la opción que adopta Rusia, del abanico de posibilidades que tiene, es la de imponer el corredor polaco para conectar Bielorrusia a través de Polonia con Kaliningrado, lo cual daría un salto cualitativo en el conflicto en Ucrania. Que es, por otra parte, parece lo que está buscando la OTAN, ¿no? Las declaraciones del secretario general de la OTAN en este sentido dan auténtico miedo. Y ayer escuchaba las declaraciones de un general de Estado Mayor polaco hablando de la necesidad de instalar armas nucleares en la frontera oeste de Ucrania, y que habría que dotar de armas nucleares al gobierno ucraniano. Estamos hablando de un general, no un general retirado, como se suele hacer. Son los generales retirados los que hablan y explican realmente las posiciones de los ejércitos y sirven de información al enemigo, sino un general en activo que parece que ha perdido el más completo sentido común en este momento. Y estas son declaraciones muy importantes, porque hay que verlas en el contexto global. Y esto es precisamente lo que hace de Kaliningrado una zona de especial conflicto y que puede conllevar a graves problemas. Y hemos de ver otra cosa. Rusia se ha estado preparando para esto. Kaliningrado es un bastión militar de enorme importancia. No hace muchos meses hacían maniobras militares, levantaban los rusos sus cazabombarderos, 2029, 2031
lo levantaban armados de los misiles Iskander, que son capaces de llevar armas nucleares, y decía la inteligencia de Estados Unidos que esos misiles lanzados desde Kaliningrado tardarían 8 minutos en alcanzar el centro de inteligencia y formación de la OTAN en los Países Bajos. 8 minutos, lo que tardaría un misil de este característico de llevar una cabeza nuclear hasta el centro de Europa, ¿no? Realmente cuando vemos estas posibilidades, cuando vemos la capacidad militar de unos y otros, es cuando comenzamos a pensar, yo el primero, que realmente hay una locura, que esto es un circo de locos, lo que estamos viendo en Europa, que además tiene repercusiones políticas, ¿eh? Ya tenemos las primeras. Macron pierde las elecciones generales, pierde la mayoría absoluta en la Cámara, huelgas generales importantísimas en Inglaterra, con amenazas de Boris Johnson de echar a todos los conductores de trenes, huelgas generales importantísimas en los Países Bajos. Hoy ha caído el gobierno de Bulgaria. El ministro de Exteriores italiano, que era del partido de Grilli, ha perdido la confianza del partido y ha sido expulsado del mismo, ha sido derrotado, porque Grilli está viendo el partido italiano, está viendo que no está de acuerdo con la participación de Italia en la guerra de Ucrania. Es decir, estamos viendo cómo el escenario político se mueve y se va a mover aún más. Así que realmente es difícil de explicar lo que está pasando con la dirigencia europea. Tal parece como si hubiera de un lado un libro del arte de la guerra y del otro lado lo que describes un como mercado en donde todo el mundo está peleando y no se pueden unir ni siquiera para dar una declaración. Eduardo, muchas gracias. Regreso contigo pues para la segunda y la última pregunta para concluir. Jesús, tú mismo hablaste, ya lo decía Eduardo, Kaliningrado es sobre todo, yo creo, un punto muy estratégico militar. Ahí están los misiles poderosísimos de Rusia, ahí hay tropas de élite. ¿Se van a quedar las amenazas de Putin contra Lituania y contra la Unión Europea por estar cercando y por prohibirle el paso de mercancía a Kaliningrado? ¿Ahí se van a quedar o sí va a ser algo realmente Putin para poder abrir ese pues tránsito de productos, o los van a dejar que se mueran de hambre, o qué va a pasar? Tú que estás allá, ¿cómo lo ves? Sí, mira, Roberto, lo que dice Eduardo me parece muy importante retomarlo. La gente común y corriente, la gente de a pie, la clase media empoderada que vio sus ingresos incrementarse, esta generación de europeos que son hijos de la integración y de los resultados de la integración de la Unión Europea, principalmente de 1993 con el Tratado de Maastricht a la fecha, tienen comodidades, tienen lujos y tienen una vida cómoda que las generaciones que le anteceden ni siquiera se hubieran imaginado. Han tenido temporadas largas de paz, por lo menos ahí en el continente, porque es cierto que la OTAN ha venido participando en diferentes aventuras bélicas subordinadas a Estados Unidos en diferentes países, en Siria, en Libia, Afganistán, Irak, Yemen, ¿no? Pero los europeos, y Eduardo no me dejará mentir, de España, de Holanda, que ya cambió el nombre y ahora se llama Países Bajos o Netherlands, de Alemania misma, que no conocen la pobreza ni conocen la austeridad como se conocen en otros países, no tienen ni la menor idea de lo que es vivir una guerra en su propia casa. No tienen ni la menor idea de lo que es vivir sin luz una semana. Ya no se acuerdan o no saben de lo que es quedarse sin comida, sin un pan, sin un vaso de agua, sin un café, 15 días, o estar sin agua, sin luz eléctrica durante semanas, como las generaciones de sus padres o de sus abuelos experimentaron. Entonces, de 30 años para acá se ha perdido la conciencia de lo que socialmente se conquistó. La Unión Europea como modelo de integración regional, aduanera, monetaria, migratoria, laboral, etcétera, es de verdad una cosa que hay que valorar y que hay que aplaudir, excepto cuando se vuelven por voluntad propia y por la rusofobia y la islamofobia que hay en Europa, y muy fuerte, subordinados voluntarios de Estados Unidos. Porque quienes van a pagar el precio de la locura que tú mencionabas hace un momento, que parecía que de un lado alguien se prepara con el manual del arte de la guerra y del otro lado un mercado en donde no se pueden poner de acuerdo porque siempre están peleándose,
esa locura se va a desbordar y va a impactar todos los logros que ha costado décadas construir en Europa, y que de verdad vale la pena retomar y tomar esto en cuenta. Los europeos no conocen la paz y no conocen la calma en décadas como la han conocido desde la seca, allá por 1952, después de la Segunda Guerra Mundial, pero digo 52 aunque la guerra se acabó en el 45, porque es cuando empezó el constructo de instituciones que pacificaron las guerras entre países europeos. Desde, pues bueno, incluso desde antes de nuestra era, de la era cristiana hasta la fecha, desde el Imperio Romano incluso, Europa no conocía por lo menos 2 décadas consecutivas de paz. Los pueblos europeos se la han vivido haciéndose la guerra mutuamente entre ellos. A veces Francia contra Alemania, Francia contra Inglaterra, Inglaterra contra España, España contra Francia, España contra Países Bajos, Flandes, los estados prusianos, los estados italianos, han vivido peleando toda su vida, o por lo menos la vida conocida, lo que conocemos como civilizatoria, hasta que llegó la Unión Europea y se conocieron ya 7 décadas ininterrumpidas de paz, por lo menos entre países europeos, que empoderó a las clases medias y que hoy, por esa subordinación a Estados Unidos, que vive de las guerras, que reactiva su economía vendiendo armas, distribuyendo su ejército por los diferentes territorios del mundo, incluidos los 70,000 soldados que tiene estacionados en Europa, 35,000 en Alemania, 12,000 en Polonia, y estas provocaciones abiertas que se le están haciendo a China, a Rusia, incluso lo que vimos también que pasó con Pakistán, este golpe de estado institucional promovido por estadounidenses, porque Pakistán se estaba saliendo, digamos, de la línea de la subordinación, pues puede ser algo muy grave y puede llevarnos a una locura, ignorando que la gente lo único que busca es ser feliz. Mira, caminando en las playas de Barcelona, la gente está quitada de la pena, la gente quiere vivir bien, quiere estar tranquila. Caminando por las calles de Ámsterdam, te das cuenta que la gente busca ir a museos, hacer su picnic tranquilamente, tener su trabajo seguro, tener su seguridad económica, laboral. Caminando por Berlín, la gente, bueno, está preocupada por el tema de encontrar un piso o un apartamento para vivir decentemente. Pero los líderes, los políticos de alto nivel, que además parece que responden más a las órdenes de las grandes empresas, de los corporativos, ya sea los dedicados a la energía, ya sea los dedicados a las armas, incluso también las multinacionales de los medios de comunicación que desinforman más de lo que informan, pues prácticamente corremos el riesgo de caer en esta vorágine, Roberto, de la cual nos sea muy difícil recuperarnos, y también me incluyo como latinoamericano que vive en México, porque finalmente estamos en un contexto de interdependencia compleja en la cual lo que le pase a uno le pasa a todos. Y por ejemplo, el tema de la inflación en diferentes puntos del orbe, el tema de la pandemia, nos lleva a observar sin ambivalencias lo interdependiente que está el planeta Tierra, de tal suerte que lo que pasa en un lado impacta casi de inmediato en el otro lado del planeta, aunque haya por ahí corrientes nacionalistas que digan que no, que fuchi los globalistas y que no sé qué. A final de cuentas, la realidad se impone más de lo que nosotros queramos imponer con nuestros conceptos. Entonces, en el caso de Kaliningrado particularmente, y retomo lo que decía Eduardo, hay líderes irresponsables que en lugar de utilizar las herramientas de la política, las herramientas de la diplomacia para avanzar a un estadio mayor que nos permita estar en calma, pareciera que buscan el escenario apocalíptico. Y en el caso, por ejemplo, de Lituania ha sido uno de los países, junto con los otros 2 bálticos, que al amparo de que dicen que tienen memoria histórica y se recuerdan lo horrible que es vivir bajo el yugo de Moscú, han estado incluso aprobando leyes que permitan a los civiles lituanos incorporarse como mercenarios a los ejércitos ucranianos para ayudarles a combatir a los rusos en Ucrania, sin el menor menoscabo de que los acusen de asesinos cuando regresen a Lituania. Le han estado proveyendo armas también, han estado violando la neutralidad, y bueno, pues ahora esto es el último, digamos, eslabón de la cadena, provocar directamente un enclave que, ojo, nadie se lo regaló a Moscú. Si nos remitimos a la Segunda Guerra Mundial, fueron los nazis los que rompieron el pacto Molotov-Ribbentrop, y a base de sangre y a base de mucho derramamiento de vidas, el Ejército Rojo conquistó ese lugar
y empezó la rusificación de la zona. Entonces, esta es una provocación abierta que me parece que están tratando de hacer reaccionar nuevamente a que desde Moscú salga una declaración irresponsable como la que señalas, que desde Moscú hagan un acto, un paso en falso para poder justificar, entonces sí, otra escalada de sanciones que cada vez cierre más la puerta a la negociación política y diplomática, querido Roberto. Sí, o sea, que están picándole a Putin para que cometa un error. Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!